Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a aprender hoy una cosa muy importante que es fundamental para dibujar bien con AutoCAD y son las capas. Así que el que esté un poco dormido, que se vaya por un café, que tiene que estar con los 5 sentidos. Voy a abrir un archivo nuevo para que veáis. Cuando abrimos un archivo nuevo nos sale únicamente con la capa 0. Esta parte de aquí es el menú de capas, ¿vale? Si le abro a propiedades de capa, pincho en propiedades de capa, me sale únicamente la capa 0, ¿vale? Voy a traer esto para acá para hacerlo grande. ¿Veis? Únicamente me sale la capa 0. Voy a abrir ahora el otro archivo que tengo abierto, es el de la vivienda con la que estamos trabajando, y voy a abrir las capas. ¿Veis? Aquí ya hay un montón de capas generadas. En función de la información que vayamos metiendo, pues tenemos que hacer unas capas viendo el tipo de línea que tiene los elementos que van a ir a esa capa y el grosor de línea que tienen esos mismos elementos. También se pueden clasificar por funciones, es decir, una capa para fontanería agua fría, otra para fontanería agua caliente, otra capa para saneamiento, otra para muebles, ¿vale? En función de las necesidades que tengamos, pues vamos abriendo capas. ¿Cómo me organizo esas capas? Bueno, lo primero que tengo que ver es qué voy a dibujar. Si yo voy a dibujar un plano de una vivienda, pues las capas que necesitaré serán muros, muebles, cotas, puertas. Depende ya si metemos algo más, pero en principio esas son fundamentales. Si yo voy a dibujar un dibujo industrial, una pieza, pues tendré que meter cotas, aristas vistas, aristas ocultas, líneas auxiliares, líneas de ejes, ¿vale? O sea que va en función de lo que queramos dibujar. Voy a abrir el menú de capas y me voy a crear una nueva. Pincho aquí y se me crea una capa nueva. Lo primero que hago es que le doy nombre a la capa y el nombre de la capa tiene que reflejar lo que va a ir dentro de la capa. Si a las capas las nombro por Maite 1, Maite 2, Maite 3, pues evidentemente no sabemos lo que está dibujado dentro. Entonces aquí, por ejemplo, voy a dibujar una pieza de un dibujo industrial, pues aquí voy a poner aristas vistas. Yo os aconsejo que cada capa tenga un color. O sea, si veis los planos, este plano tiene un montón de colores, pero nunca se imprime un plano así. Es decir, que esos colores, si tú lo imprimes en un plano, no quedan profesional. El plano se va a imprimir en blanco y negro y sobre todo hay que coger el tacto en las plumillas a la hora de imprimir. Pero sí que es importante que trabajemos con colores, que cada capa tenga un color, porque si yo me equivoco, ¿vale? Si yo digo voy a dibujar un mueble y cojo y digo voy a dibujar una mesa y de repente digo uy, si los muebles no están en este color, ahí están las puertas, ¿por qué? Porque no me he dado cuenta y estoy dibujando una capa que no es. Si yo tengo todas las capas en negro, me equivoco de capa y no me entero, ¿vale? Entonces los colores son básicamente para eso. Seguimos haciendo capas. Por lo tanto, voy a darle un color. Pincho en el cuadradito del color, ¿vale? Y le doy un color. Voy a darle, por ejemplo, a azul. Bueno, como el fondo es gris, le voy a poner más oscuro, que si no, no se me ve. Vale. Ahora os diré lo que son estas opciones de aquí. Tipo de línea. Si yo pincho en el tipo de línea, como es un archivo nuevo, no tengo cargado ninguna línea. Ahora veréis en el otro archivo, como ya, si le digo tipo de línea, aparecerán todas las líneas que he cargado. Si yo quisiera una línea que no es continua, tendría que cargarla aquí. Bueno, luego lo vemos porque como luego haremos una capa de aristas ocultas que va en línea discontinua, de momento la línea continua. Grosor de línea. Pues le voy a dar un grosor importante porque va a ser la arista, el contorno de la pieza. Pues 0,8 por ejemplo. Aceptamos. Voy a hacerme otra capa más para las aristas ocultas.
Lo llamo aristas ocultas. El color, le cambio el color, ¿vale? Lo que he dicho antes para identificar si me equivoco y dibujo donde no es. Tipo de línea. Aquí tiene que ser línea discontinua, por lo tanto, como no la tengo aquí cargada, le pincho aquí en cargar. Y busco la línea discontinua. Hay distintos tipos de líneas discontinuas. ¿Ves? Todas estas líneas son las que puedo cargar. Voy a coger esta primera. Aceptar. Y ahora señalo ese tipo de línea y le digo aceptar. ¿Vale? Ya se me ha hecho línea discontinua. Grosor. Voy a darle un pelín más bajo el grosor para que lo que destaque sean sobre todo las aristas ocultas. Pero todavía grueso, porque las aristas ocultas también es algo importante de las figuras. Otra capa. Voy a poner la capa de cotas. Vale, pues lo voy a poner en color naranja, por ejemplo. Tipo de línea continua. Siempre que creo una capa me coge las propiedades de la anterior, ¿vale? O sea que si yo tengo una capa que sea prácticamente igual, con las mismas propiedades que la que voy a crear, pues lo suyo es que me ponga en la línea de esa capa y así solo tengo que configurar lo que cambia. Acepto. Y aquí, cotas, yo os aconsejo, yo siempre a cotas le doy el grosor 0,0. No quiere decir que no se dibuje, sino que es el grosor más fino que puede sacar la impresora o el plotter. Es decir, también en función de la impresora y del plotter con el que estemos trabajando, varían un poquito los grosores de línea. ¿Vale? Entonces las cotas, como es una información secundaria que no quiero que me ensucie el dibujo, pero sí me dé información, yo siempre le pongo grosor 0,0. Y me falta una capa, para textos. Pongo textos. ¿Vale? Le doy un color morado. ¿Vale? Líneas continuas y grosor bajito. En textos puede ocurrir que elijamos un tipo de línea que tenga ya un grosor definido. Entonces, aunque tengamos aquí en la capa grosor 0,0, si el tipo de letra que estoy poniendo tiene un cierto grosor, me saldrá con ese grosor, ¿vale? El tic es para la capa en la que quiero empezar a dibujar. Consejos, yo no os aconsejo que utilicéis la capa 0 ni la capa, que aquí todavía no aparece porque estoy empezando a utilizar este archivo, pero hay una capa que se crea por defecto en AutoCAD, que es la Dead Points, ¿vale? Esa capa es mejor no utilizarla, hacer nuestras propias capas con los nombres que queramos. Entonces, cierro, voy a empezar a hacer la pieza, por lo tanto doy doble clic aquí y me pongo en aristas vistas. Voy a dibujar por ejemplo, este es un alzado de una vista. Voy a poner un poquito más oscuro para que lo veáis bien. Vale. Voy a quitar la cuadrícula del fondo. A mí es que no me gusta dibujar con ella, pero vamos, podéis dibujar con ella si queréis. En la barra de herramientas de aquí abajo se puede desactivar. Aquí, ¿vale? Vamos a hacer ahora las aristas ocultas. Para cambiarme de capa no hace falta abrir el menú de propiedades de capa. Simplemente esto es un acceso rápido a las capas, ¿vale? Si yo despliego y pincho ahora en aristas ocultas, cuando dibuje voy a dibujar en esa capa, ¿vale? Imaginaros que yo digo, bueno, voy a acotar. Os haré otro tutorial de cotas, ¿eh? Voy a acotar.
y no me he dado cuenta y digo, anda, si lo he hecho en la capa de aristas ocultas. Pues para cambiar esto a la capa que quiero, señalo la cota, abro el desplegable y pincho en cotas y ya me ha cambiado a esa otra capa, ¿vale? Es decir, tenéis que ubicar cada cosa en su capa en función de cómo quiero que se imprima y de la característica de lo que estoy dibujando. ¿Qué significan todos estos iconitos? Os lo voy a explicar con el otro dibujo, que como hay más elementos dibujados yo creo que es mucho más visual. Y para que veáis lo práctico que es, ¿vale? Imaginaros, aquí hay una bombilla, la bombillita es para apagar esa capa. Voy a apagar, por ejemplo, todo el mobiliario. Cuando yo lo apago, desaparece de mi dibujo, que no quiere decir que no esté. El mobiliario está. Lo que pasa es que lo he apagado para que no me estorbe. Si yo ahora quiero dibujar cualquier cosa o los sombreados de los suelos, pues quito el mobiliario y así no me estorba y luego ya lo vuelvo a activar. También lo puedo hacer con las propiedades rápidas de aquí, con este desplegable. Activo otra vez el mobiliario y está ahí. Siguiente icono, el sol. ¿El sol qué es? Pues es muy parecido al de la bombilla. Voy a apagar las puertas. Esto está justo en la capa de puertas. ¿Vale? Me desaparecen, pero no se están regenerando constantemente. Es decir, en la bombilla, si yo, por ejemplo, esto es súper útil para AutoCAD 3D. Si yo inserto un bloque de un árbol en 3D, que cada hojita es un elemento, cada vez que giro la vista de ese bloque, se tarda mucho en pensar el AutoCAD, porque está regenerando la vista de cada una de las hojitas. Entonces, para eso, si yo lo apago con la bombillita, aunque no se vea, sigue regenerando esa información. Si yo lo apago con el sol, inutilizando, ¿vale? Que es el sol, entonces no lo regenera hasta que no lo vuelva a encender. Si yo ahora lo vuelvo a encender, o sea, yo ahora me muevo y desplazo y no regenera esa imagen. Hasta que yo le vuelvo a dar aquí y vuelve a aparecer y entonces ya sí que lo actualiza cada vez que muevo el dibujo. Siguiente iconito, el candado, súper útil para dibujar, ¿vale? Imaginaos que yo quiero hacer la instalación eléctrica o la instalación de fontanería de esta planta. Pues yo cogería, me bloquearía todas las capas menos la de agua fría. Voy a hacerlo. Para bloquear todas las capas se puede hacer así, ¿vale? Pero es muchísimo más rápido si yo pincho en propiedades de capa, se me abre el menú y yo selecciono todas las capas con la mayúscula pulsada, con el Shift, señalo la última y le doy el candadito, ¿veis? Se me han cerrado todas de golpe. Voy a crear una nueva capa que se va a llamar agua fría. Agua fría sanitaria, AFS. Esta la voy a descandar para poderla y la voy a, como me ha cogido las propiedades de la capa de arriba, que estaba oculta, ¿vale? La tengo que poner visible y le voy a dar el color azul, ¿vale? Para la fontanería agua fría, azul. Y además le voy a decir que sea donde me dibuje ahora. Doble clic para que sea la actual. Cierro el menú de capas y veis se queda la imagen de mi plano como con un velo blanco por encima. Puedo seguir viendo todos los elementos, me va a seguir cogiendo las referencias a objetos, pero no los puedo modificar, entonces para esto es muy útil. Yo hago mi instalación, digo, vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, imaginaos que ahí está la montante de las tuberías por donde viene de la acometida. Aquí y hasta aquí. ¿Vale? Y ahora
hago otra línea que viene con la acometida a este baño. Si de repente digo, uy, me he equivocado y tengo que borrar esta parte de aquí, pues es muy sencillo porque yo hago así y aunque se me esté seleccionando los baños, las paredes, le doy a suprimir y solo suprime lo que está en una capa no bloqueada. Por lo tanto, no tengo que estar con cuidado de si se me está seleccionando un elemento que no quiero eliminar. ¿Vale? Muy importante y muy útil. Pero sin embargo me está cogiendo la referencia a objetos. Si yo quiero hacer una línea que vaya desde el desagüe del lavabo para arriba, me ha cogido el centro de ese círculo. ¿Vale? Es decir, los objetos están, los vemos perfectamente que aquí tenemos que meter agua fría, que aquí también, que aquí también, que aquí también. Pero no podemos moverlo, eliminarlos ni desplazarlos. Entonces, para trabajar, borrar, mover, estirar, por ejemplo, voy a hacer la orden estirar con esta línea. ¿Veis? Los muebles no afectan, únicamente lo hace con la capa en la que estoy trabajando. ¿Vale? Si trabajáis por capas, luego facilita el trabajo enormemente. El que no trabaje por capas y cambie propiedades a cada elemento en esta paleta de aquí, que lo que hace es que te cambia la propiedad de este elemento. Si yo pincho aquí y le digo que en vez de color por capa que sea color rojo, va a ser color rojo, aunque esté en la capa de agua fría. ¿Vale? Entonces luego esto da lugar a confusiones y luego desactivo la capa y me desaparecen cosas que no quiero. Entonces, de verdad, consejo de oro para trabajar en AutoCAD y trabajar con orden y que no suponga luego mucho esfuerzo es hacer bien el trabajo por capas. Vale, yo de todas formas, yo cuando me llega un plano que está mal dibujado, lo primero que hago es señalo todo y aquí le digo todo por capa. Y luego ya empiezo yo a hacer mis capas, porque si no, no se puede trabajar con él. ¿Vale? Si yo mido aquí muros, pues tengo que apagar todo lo que me estorba, todos los muebles, todos los sombreados del suelo, los textos, y mido muros. Bueno, esto cuanto a las propiedades de capa. Esto, la impresora que aparece aquí, esto es para cuando hay una capa que no quiero que se imprima. Pues por ejemplo, yo hago una capa con líneas auxiliares. Aquí, por ejemplo, digo para dibujar, voy a hacer una capa nueva que sea como la de cotas, que se llamen líneas auxiliares. Que yo quiero dibujar, pero luego no quiero que se impriman. Voy a ponerla en amarillo. ¿Vale? No quiero que se impriman después. Pues si yo le pincho aquí, ¿vale? A la hora de imprimir, me imprimirá todas las capas menos esa. De hecho, a veces dais sin querer y os volvéis locos porque estáis imprimiendo y no sale lo que queréis. Pues ir aquí, a ver si es que lo tenéis desactivado la impresión. Entonces yo todo lo que dibuje ahora en la capa de líneas auxiliares, todo esto, cuando yo le dé a imprimir no me va a aparecer, ¿vale? Si yo le doy a una presentación, esto también lo veremos, cómo se hacen las presentaciones. Si yo le doy a trazar, ¿veis? Me aparecerá la figura, pero nunca me aparece lo que está en esa capa. Ya veremos también cómo se imprime. O sea, hay muchas cosas que iremos viendo poquito a poco, ¿vale? Bueno, lo básico de capas está. Luego haremos una ampliación y veremos más utilidades del menú de capas. Pero para empezar a dibujar con AutoCAD y dibujar con orden, con esto ya podéis hacer un montón de cosas. Venga, ánimo y sobre todo, de verdad, muy importante, trabajar con los dibujos muy ordenados y muy bien colocados las capas y organizados y con distintos colores, por si nos equivocamos que nos demos cuenta. Venga, ánimo, hasta luego.